Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este blog de anatomía. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, profesor titular de la materia de anatomía, y el día de hoy hablaremos de anatomía de la pelvis y del perineo. La pelvis es la parte del tronco que se encuentra localizada entre el abdomen y la extremidad inferior. Va a soportar el peso de la región superior del cuerpo y lo transfiere a las extremidades inferiores cuando la persona se encuentra de pie y a las tuberosidades isquiáticas cuando la persona se encuentra sentada. Sirve de inserción para músculos de la pared abdominal, para músculos erectores de la columna y de la región glútea, y también músculos que se encuentran en la región de las extremidades inferiores. Esto va a contribuir a lo que es el soporte, protección y la locomoción. También se insertan los órganos eréctiles en la parte anterior y su principal función es la de protección de las vísceras intrapélvicas, como es la vejiga, el recto y el útero y los anexos en la mujer. La pelvis la vamos a dividir en dos a través de una línea imaginaria que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Se me divide en una pelvis falsa o mayor y una pelvis verdadera o menor. La pelvis falsa queda por la parte superior y está conformada únicamente por las alas de los huesos ilíacos y va a proteger parcialmente algunas vísceras digestivas. Y la pelvis verdadera es la que se va a encontrar en la parte inferoposterior de la cavidad abdominal, metida prácticamente en un cuenco, y va a estar conformado por un anillo superior, que es la abertura superior de la pelvis, una abertura inferior y en su piso se va a encontrar el diafragma pélvico. Por lo tanto, va a tener una pared posterior conformada por el sacro y el coxis, un techo formado por el sacro, una pared anteroinferior conformada por el pubis, lateralmente los huesos isquiáticos y en el piso mencionábamos el diafragma pélvico. Por lo tanto, también el eje de la pelvis va a pasar a través de estas aberturas, tanto superior como inferior, por lo tanto es un eje oblicuo. La pelvis va a estar conformada por los huesos coxales, derecho e izquierdo, que van a estar articulados a lo que es el sacro y a las dos últimas vértebras lumbares. Enfrente se articulan en la famosa sínfisis del pubis y lateralmente se articulan con los huesos femorales. El sacro, que forma parte también de lo que es la abertura pélvica, se va a encontrar en la parte inferior de la columna vertebral. Tiene una forma triangular, como ya sabemos. La primera vértebra es una vértebra prominente que va a formar el promontorio y hacia abajo se van a fusionar otras 4 vértebras, formando también lo que son los agujeros sacros. Hacia los lados vamos a tener las alas del sacro, que se van a articular directamente con los huesos coxales para conformar las articulaciones sacroiliacas. Hacia abajo se articula con lo que es el coxis y hacia arriba con la quinta vértebra lumbar. Los huesos ilíacos van a ser parte de los huesos coxales que se encuentran en la parte superior. En la parte anterior tenemos los huesos púbicos y en la parte inferior tenemos a los huesos isquiáticos. Entonces, de esta manera, el hueso coxal está conformada por la fusión de estos 3 huesos, que todavía en las etapas infantiles se van a encontrar separados, pero a nivel de lo que es una hendidura conocida como acetábulo, que es el sitio donde se articula con el fémur, va a tener un ligamento, que es el ligamento trirradiado, en donde vamos a observar por encima al hueso ilíaco, por detrás a lo que es el hueso isquiático y por enfrente al hueso púbico, que son los 3 huesos que conforman el hueso coxal. ¿Cuáles son las características de estos huesos? El hueso ilíaco tiene forma de un abanico, tiene una cara anterior que es cóncava y una cara posterior que es más irregular y convexa. Lo que es la curvatura superior se le conoce como la cresta ilíaca y va a tener unas líneas donde se van a estar insertando los músculos anterolaterales del abdomen. En su cara posterior se van a encontrar lo que son las líneas glúteas posterior, anterior e inferior para los músculos glúteos. Esta cresta ilíaca va a terminar enfrente en una espina, que es la espina ilíaca anterosuperior. Después viene una pequeña incisura innominada hasta lo que es la espina ilíaca anteroinferior. Igualmente en la parte posterior tenemos una espina ilíaca posterosuperior y una posteroinferior, y después se curva para formar lo que es la incisura que se continúa con el hueso isquiático y es la incisura isquiática mayor. Hacia abajo prácticamente se va a estar articulando, decíamos, a nivel de lo que es el acetábulo en su parte superior. Y en lo que es la región medial va a tener un engrosamiento que va a conformar la tuberosidad del ilion, que también se va a estar articulando con lo que es la tuberosidad del sacro, y tiene una porción en forma de una oreja, que es la cara auricular, que es la que se articula también directamente con la parte anterolateral del sacro. Hacia abajo se va a formar una línea en forma de arco, que es la línea arqueada,
que se continúa con lo que es la línea pectínea del pubis. El pubis lo vamos a encontrar en la parte anterior, anteroinferior. Tiene un cuerpo, tiene una rama superior, una rama inferior. La rama superior se continúa con lo que es la línea arqueada del hueso ilíaco y esto se le conoce como línea pectínea. En conjunto, la línea pectínea con la línea arqueada se le conoce como línea terminal. Va a tener una porción en su cuerpo que es aplanada, en donde se va a articular con el otro pubis por medio de un cartílago secundario para formar la sínfisis del pubis. Por encima tiene una cresta, que es la cresta del pubis, y una saliente, que es la tuberosidad, o más bien el tubérculo del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal. Y hacia abajo va a tener una rama inferior que se continúa con la rama isquiática para formar lo que son la rama isquiopúbica, que en conjunto van a formar lo que se conoce como agujero obturado. El hueso isquiático se va a encontrar en la región posterior, prácticamente también tiene un cuerpo y tiene una rama. El cuerpo va a conformar la parte posterior del acetábulo, que se va a estar articulando con el hueso ilíaco y con el pubis. Va a tener hacia atrás, decíamos, lo que es la incisura ciática mayor, tiene una espina, que es la espina ciática, y luego una incisura, que es la incisura isquiática menor. Aquí lo vemos, la incisura ciática mayor, la espina y la incisura ciática menor. Y después la rama tiene una rugosidad, que es la tuberosidad isquiática, que soporta el peso cuando estamos sentados. Y decíamos, se continúa con lo que es la rama inferior del pubis para conformar lo que es el agujero obturado. Por lo tanto, decíamos, tenemos en la parte superior lo que es el anillo pélvico, que es totalmente cerrado, es un anillo conformado, y va a estar formado por lo que es el promontorio del sacro, las alas del sacro, las líneas terminales que dijimos están formadas por la línea arqueada y la línea pectínea, que se continúa a las crestas del pubis hasta la sínfisis del pubis y se continúa por el otro lado. Esta es la abertura superior de lo que es la pelvis y corresponde también a lo que es el estrechamiento superior de la pelvis, que en el caso de un parto, por aquí tiene que pasar lo que es el bebé a través de este canal de parto. En la parte inferior se va a formar lo que es el estrechamiento inferior entre lo que son las tuberosidades y se va a formar la apertura inferior de la pelvis. Esta apertura inferior de la pelvis también es una línea que viene desde la sínfisis del pubis, que va a formar aquí un arco, que es el arco subpúbico o arco púbico. Se continúa por las ramas isquiopúbicas, llega a las tuberosidades isquiáticas, aquí pasa por un ligamento, que es el ligamento sacrotuberoso, hasta llegar a lo que es el coxis, y se continúa por el otro ligamento sacrotuberoso, pasa también por la tuberosidad isquiática, por la rama isquiopúbica, hasta llegar nuevamente a lo que es el arco del pubis. Entonces, esta es la abertura inferior y se relaciona también con la presencia de lo que es el diafragma pélvico, que forma el límite inferior. Por lo tanto, tenemos 4 tipos diferentes de pelvis. La más común en el hombre es la androide y en la mujer la ginecoide. Sin embargo, también tenemos antropoide y platipeloide. La androide se caracteriza por tener un anillo pélvico en forma de corazón y en el caso de la ginecoide es más circular. Cuando tenemos antropoide es más alargada en sentido antero-posterior y la platipeloide en forma transversa. Hay diferencias significativas entre la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer. En el caso del hombre es más gruesa, soporta más peso, va a tener sus alas ilíacas más elevadas, pero también más angostas. Su anillo, ya mencionamos, tiene forma de corazón. Vamos a tener los agujeros obturados más circulares, pero una de las principales diferencias es el ángulo subpúbico o arco púbico, el cual es más agudo en el caso del hombre, aproximadamente 70 grados. En el caso de la mujer, lo que son los huesos ilíacos se encuentran más ensanchados, las alas se encuentran más aplanadas, en sentido transverso también es más ancha. Lo que es el anillo pélvico es más circular, los agujeros obturados más oblicuos. Y este ángulo que decíamos, el ángulo subpúbico, la diferencia es que es más abierto, aproximadamente 90 grados en el caso de la mujer, y va a ayudar también a poder hacer mediciones para comprobar si el bebé puede pasar a través de lo que es el canal de parto. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el puño cerrado en este sitio. Si prácticamente nos queda completo lo que es el puño, tiene buena angulación, o cuando se hace el tacto, tienen que pasar los 2 dedos y dejar espacio para un tercer dedo, que nos indicaría que es un buen arco del pubis, mayor de 90 grados. Otras mediciones que hace el ginecólogo son muy importantes, tiene que medir 3 estrechamientos. El estrechamiento superior, ya mencionamos, corresponde al anillo pélvico. El estrecho medio corresponde a la distancia que hay entre las espinas isquiáticas, que sería el diámetro interespinoso.
y el diámetro inferior corresponde a las tuberosidades isquiáticas o diámetro intertuberoso. Entonces tiene que pasar el bebé por estos 3 estrechamientos para poder nacer. Regularmente vienen en presentación de cabeza. Cuando lo que es el anillo pélvico es muy angosto, no se encaja el bebé y en estos casos hay riesgo de que se prolapse el cordón umbilical y puede comprimir lo que es la circulación del bebé y este puede fallecer. Cuando sí se logra encajar, pero el diámetro interespinoso es muy reducido, entonces en estos casos prácticamente se edematiza lo que son los tejidos blandos de la cabecita del bebé y produce el famoso caput. Las distancias que debe de medir el ginecólogo principalmente van a ser un diámetro que va a ir también desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro, y este se le conoce como el diámetro conjugado anatómico. Prácticamente este diámetro no se puede medir durante un tacto porque queda en la parte superior. Por lo tanto, lo que se mide durante un tacto, como se introduce por lo que es el arco subpúbico, lo que son los dedos del explorador, la distancia que se va a medir va del borde inferior del pubis a lo que es el promontorio del sacro. Este diámetro se le conoce como diámetro conjugado oblicuo. ¿Sí? Este diámetro conjugado en promedio mide aproximadamente oblicuo o diagonal, mide aproximadamente 13 centímetros, pero el que nos interesa es la distancia que hay desde la parte posterior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro. Entonces, para saber esa distancia, únicamente lo que hacemos es restarle 1,5 centímetros a lo que es el diámetro conjugado diagonal, que decíamos media 13 centímetros, y vamos a obtener un nuevo diámetro que es el diámetro conjugado obstétrico, que ese es el real, y en promedio tiene que ser de 11,5 centímetros. Aquí tenemos durante el tacto, estamos midiendo la distancia desde lo que es el borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio, son 13 centímetros de distancia, le restamos 1,5 centímetros y obtenemos la distancia que hay desde la cara posterior del pubis hasta el promontorio del sacro, que sería el diámetro conjugado obstétrico. La pelvis va a tener múltiples articulaciones. Las articulaciones se van a dar entre lo que son las dos últimas vértebras lumbares y el hueso ilíaco, por medio de la articulación iliolumbar, por medio de estos ligamentos iliolumbares, el cual es más resistente el de la quinta lumbar, que va hacia lo que es la cresta ilíaca y hacia parte de lo que es la fosa ilíaca. La unión entre lo que es el hueso ilíaco y el sacro va a conformar la articulación sacroiliaca y vamos a tener una sacroiliaca anterior y una sacroiliaca posterior. Los ligamentos sacroiliacos anteriores unen la parte anterior y es un tipo de articulación sinovial plana. Y en la parte posterior van a estar conformados lo que son los tubérculos tanto del hueso ilíaco como del sacro, y este tipo de articulación conformada por los ligamentos sacroiliacos posteriores es un tipo de articulación de tipo sindesmosis. Hacia abajo voy a tener dos ligamentos que van a unir prácticamente lo que es el hueso sacro hacia lo que es el isquion. El que se dirige del sacro a la tuberosidad isquiática es el ligamento sacrotuberoso, y el que se dirige del sacro hacia lo que es la espina isquiática es el sacro espinoso. De esta manera, junto con lo que son las incisuras isquiáticas, se van a formar dos forámenes, que es el foramen ciático o isquiático mayor y el foramen isquiático menor, que más adelante veremos las estructuras que contiene. Me regreso a esta diapositiva. Recordemos, tenemos la sínfisis del pubis en la parte anterior, que va a tener los ligamentos púbicos superiores y púbicos inferiores. Esta sínfisis es un cartílago secundario. También lo que es la columna se continúa uniendo lo que es la región lumbar con la sacra por medio de lo que es el ligamento longitudinal anterior y también por los ligamentos sacrocoxigios. Aquí tenemos nuevamente lo que son los agujeros ciáticos, mayor y menor, conformado por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Aquí tengo lo que es la articulación sacroiliaca anterior, que dijimos es de tipo sinovial plana, y aquí la posterior, que es de tipo sindesmosis. El agujero obturado tiene una membrana, que es la membrana obturatriz, que lo está recubriendo y que deja una pequeña porción abierta para el paso de los vasos obturatrices y de los nervios también obturados. En lo que es la región lateral voy a tener, como mencionábamos anteriormente, lo que es el acetábulo, que es una fosa donde se articula la cabeza del fémur. Tiene un rodete, que es el rodete acetabular. Va a tener abajo una escotadura que va a estar abierta prácticamente y va a tener un ligamento que es el ligamento transverso. En el interior vamos a tener lo que es la cara semilunar y una fosa, que es la fosa acetabular. En este sitio pues, es donde va a articular, decíamos, la articulación coxofemoral.
Y pues bueno, vemos cómo entonces las articulaciones sacroiliacas anterior, que es plana, y la posterior, que es una sindesmosis, transfieren lo que es la energía hacia lo que son las extremidades inferiores y a través de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinoso se van a dirigir hacia lo que es la región de la tuberosidad isquiática cuando el paciente está sentado. Y esta es la que mencionábamos, la coxofemoral. Entonces va a estar una articulación de tipo enartrosis, que es una articulación sinovial esferoidea, que es la esfera de la cabeza del fémur, dentro de lo que es el acetábulo, va a tener su cápsula articular y va a tener 3 ligamentos que van a venir desde los huesos coxales. Va a ser el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y en la parte posterior el ligamento isquiofemoral. En el interior de lo que es la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, perdón, se va a encontrar lo que es el piso conformado por el diafragma pélvico. Y el diafragma pélvico va a estar conformado por lo que son los músculos elevador del ano, que se va a encontrar en la parte medial y anterior, y los músculos coxígeos, que se van a encontrar en la región posterior. El músculo elevador del ano está conformado por las fibras de lo que es el músculo puborectal, que su nombre lo dice, va del pubis hacia lo que es el recto, y lo rodea, enganchándolo, y lo une nuevamente hacia lo que es la región del pubis. Después tengo lo que es el músculo pubocoxígeo, que va también desde lo que es el pubis hasta lo que es el vértice del coxis, y se continúa con estos ligamentos, que son los ligamentos sacrocoxígeos. Y la tercera porción está conformada por lo que es el músculo iliocoxígeo, que viene prácticamente desde lo que son las aponeurosis de este músculo, que es el oblicuo interno, hacia lo que es la punta del coxis. Entonces los 3 músculos que conforman el elevador del ano son el pubo rectal, el pubocoxígeo y el iliocoxígeo. Y el diafragma, dijimos, es el elevador del ano más el músculo coxígeo. Este músculo coxígeo tiene las mismas inserciones del ligamento sacroespinoso, o sea, va del sacro hacia lo que es la espina isquiática. De esta manera se conforma lo que es el diafragma pélvico, que va a tener una abertura en la parte anterior, que va a ser prácticamente el hiato urogenital, por donde va a estar pasando lo que es la uretra y la vagina en el caso de la mujer y la uretra en el caso del hombre, y más hacia atrás vamos a tener ya lo que es el paso del recto. Va a estar reforzado en las paredes laterales por unos arcos tendinosos, que son los arcos tendinosos del elevador del ano, y hacia arriba se continúa con los músculos obturadores internos que están cubriendo el agujero obturado. La parte posterior y superior de lo que es este hueco pélvico, vamos a tener otro músculo que es el músculo piriforme, que va desde el sacro hasta lo que es el trocánter mayor a nivel de lo que es el fémur, o sea, se sale por lo que es el agujero isquiático mayor, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nuevamente en un corte lateral, vamos a observar, en este caso de mujer, lo que es la uretra, lo que es la vagina y lo que es el recto. Por lo tanto, este músculo puborectal va abrazando hacia lo que es el recto, manda fibras hacia lo que es la uretra y hacia la vagina y el periné. Tenemos después, decíamos, el músculo pubocoxígeo y lo que es el músculo iliocoxígeo, que viene prácticamente desde la aponeurosis del obturador interno, y más hacia atrás, decíamos, tenemos el músculo coxígeo desde el sacro hasta la espina isquiática, que se observa en este sitio, y por encima el músculo obturador interno. Aquí lo tenemos nuevamente, prácticamente lo que es el pubo rectal, que decíamos manda fibras hacia lo que es la uretra, hacia lo que es la vagina y hacia lo que es la zona del periné y del ano, y deja abierto en la parte de enfrente, decíamos, lo que es prácticamente un hiato, en donde pues, se va a encontrar el paso directamente de lo que es, en el caso de la mujer, las arterias y venas dorsales del clítoris. Si lo vemos prácticamente por su cara inferior, o sea, que estaríamos viendo por dentro de lo que es el hueco pélvico y esto sería por debajo, entonces vemos nuevamente cómo se encuentran estos músculos que conforman el elevador del ano, pubo rectal, pubo coxígeo e iliocoxígeo, y posteriormente aquí se alcanza a ver lo que es el músculo coxígeo y el músculo piriforme. En el caso del hombre es prácticamente similar. Entonces tenemos igual el elevador del ano con su porción puborectal que manda fibras a la uretra y a la próstata, que son las fibras puboprostáticas, a la zona del periné, que va a mandar lo que es las fibras puboperineales, y hacia lo que es la región anal, las puborectales. Tenemos igual aquí lo que son los arcos tendinosos, por encima los músculos obturadores, por detrás los músculos coxígeos y los músculos piriformes. También si lo vemos desde la cara inferior, de esta manera también vemos todo lo que es el elevador del ano, que va a estar conformando, decíamos, por el pubo rectal,
por el pubococcigio, el iliococcigio, más atrás los coccigio y el piriforme. El piriforme entonces vemos cómo sale directamente del sacro y va a pasar a través de lo que es el agujero isquiático mayor y lo va a dividir este agujero isquiático en una porción suprapiriforme e infrapiriforme y se va a continuar hacia la parte posterior, decíamos, hasta insertarse en el trocánter mayor del fémur. Es un músculo prácticamente que estabiliza la articulación coxofemoral y ayuda también a lo que es la rotación de la cadera. No tiene función como tal en la pelvis, pero contribuye a lo que es la estabilidad del hueco pélvico. Y el músculo obturador interno prácticamente va a venir, decíamos, desde lo que es el interior del agujero obturado, pasa por debajo de lo que es la espina isquiática y también se dirige hacia lo que es el trocánter mayor. Aquí tenemos ambos, en el lado izquierdo mío vamos a tener lo que es en el hombre y en el lado derecho de la mujer. Aquí tengo lo que es el pubo rectal con sus fibras puboprostáticas, puboperineales y puborectales. Y tenemos en lo que es la porción del lado contrario, fibras que vienen a lo que es pubouretrales, pubovaginales, puboperineales y finalmente puboanales y rectales. En la parte posterior, prácticamente decíamos, vamos a tener, y viendo por debajo, a lo que es el músculo esfínter externo del ano, que va a estar ya en la parte más superficial, junto con otros músculos que no están aquí, que forman parte de lo que es el periné, que vamos a ver más adelante, y vemos cómo prácticamente entre lo que es el músculo elevador del ano atraviesa lo que es la región del recto para descender hacia lo que es la región del ano. De esta manera el pubo rectal lo abraza y cambia la dirección del recto, que normalmente sigue la concavidad de lo que es el sacro y el coxis, para después tener un cambio brusco de dirección, aproximadamente 90 grados, precisamente secundaria a lo que es este músculo pubo rectal, que se va a encargar también de ayudar a la contenencia de lo que es la defecación. Junto con lo que son los esfínteres, este músculo prácticamente va a evitar que nos evacuemos y se va a relajar cuando se necesitan expulsar gases o las heces. Por lo tanto, en lo que es la región pélvica se va a encontrar también peritoneo, que sabemos va a recubrir en el caso del hombre lo que es la parte anterolateral del recto y después forma un fondo de saco entre el recto y la vejiga para continuarse por el techo de la vejiga e irse por la pared anterior del abdomen. En el caso de la mujer, recubre lo que es el recto, forma un fondo de saco posterior entre el recto y el útero, rodea el útero, forma un fondo de saco anterior entre lo que es el útero y la vejiga, y después se continúa por el techo de la vejiga para seguir por la pared anterior del abdomen. De esta manera vemos cómo pasa el peritoneo, prácticamente por las estructuras pélvicas, y va a dejar una porción subperitoneal o extraperitoneal. En el caso de la mujer, tenemos el cuello del útero, que va a estar como continuación de lo que es el canal de la vagina, y a los lados vamos a tener unos ligamentos que lo van a unir, que son los ligamentos cervicales, porque van del cuello de la matriz, cervicales transversos o también llamados cardinales de McEnroe. Y hacia abajo vamos a tener estructuras que van a ser de tejido conectivo, que se van a llamar paracolpios, que le van a dar estabilidad a lo que es el cuello de la matriz y a la vagina. Cuando estos se van debilitando, la matriz puede prolapsar a través de la vagina, incluso también la vejiga, y formar lo que se llama cistocele. Y si observamos los músculos del diafragma pélvico, prácticamente no son rectos, sino que van a ser concavados como si fuera una copa, y van a tener también unas fascias que van a estar recubriendo, que vienen desde la fascia prácticamente de lo que es el músculo obturador hasta lo que es la fascia que está conformado los músculos elevadores del ano. El espacio que queda por debajo va a constituir ya lo que es el famoso periné. Tenemos una membrana también en este sitio, que es la membrana perineal, que vamos a ver más adelante, y me va a formar entonces lo que es el periné profundo y por debajo de ella lo que es el periné superficial. Igualmente en el hombre tenemos lo que son los músculos elevadores del ano, cubiertos también por sus fascias, que son estas fascias que van recubriendo el músculo elevador del ano, las fascias parietales, y también este espacio que nos queda por debajo, que son las fosas isquioanales, es el periné profundo, y por debajo de esta línea verde, que es la membrana perianal, tengo lo que es el periné superficial. Entre ellas prácticamente vamos a encontrar a nivel de lo que es la región pélvica, lo que son la presencia de tabiques, de tal manera que entre la vejiga y el pubis en la mujer vamos a tener lo que son los ligamentos pubovesicales. Y estos van a formar unos tabiques que van a ser prácticamente los tabiques
los tabiques vesicales, por donde va a ir la circulación hacia la vejiga. Sabemos por lo que son las venas y arterias vesicales, van a pasar por este sitio. Y a los lados se van a formar también unos espacios que van a ser los espacios paravesicales o conocidos como espacios de Bogros. Y hacia adelante, entre el pubis y la vejiga, se forma el espacio de Retzius. Entre lo que es la vejiga y la vagina se forma también otro pequeño espacio que prácticamente es el fondo de saco vésico-uterino. Después tenemos aquí lo que mencionábamos, que eran los ligamentos cervicales transversos o ligamentos de McEnroe, por donde van los vasos sanguíneos hacia lo que es el útero, que son las arterias uterina. Y hacia atrás tengo otro tabique que va hacia el recto, por donde van los vasos rectales medios, y tengo unas fosas que son las fosas pararectales, y este espacio que me queda por enfrente es el fondo de saco de Douglas. Entre el recto y el sacro encontramos otro espacio que es el espacio retrorectal o presacro, también conocido como espacio de Waldeyer. En el caso del hombre, los ligamentos que unen lo que es la próstata y la vejiga al pubis son los los puboprostáticos, y también a los lados tenemos lo que son tabiques que van a llevar la circulación hacia lo que es la vejiga y la próstata. También en el recto tenemos lo que son tabiques que van a llevar las rectales medias, y voy a tener entonces este espacio que es el fondo de saco vésico-rectal, donde se va a encontrar una fascia que se conoce también como la fascia de Denonviller. Y por detrás, la fascia presacra de Waldeyer es igual que en el caso de la mujer. Aquí tenemos nuevamente cómo está la vejiga, sus ligamentos umbilicales mediales, las fosas paravesicales. Detrás tengo lo que es el cervix con sus ligamentos cervicales transversos o de McEnroe, con lo que son los vasos uterinos. Y por detrás tengo lo que es el recto, también decíamos con sus tabiques para los vasos rectales. Y tengo aquí lo que es el espacio presacro o de Waldeyer. En el caso de la mujer, estos ligamentos transversales van a reforzar, decíamos, a los lados de lo que es la vagina, formando los paracolpios, y hacia atrás vamos a tener unos ligamentos que van a ir desde el útero hasta lo que es el sacro, que son los ligamentos uterosacros, que le van a dar soporte y estabilidad a la pelvis. La circulación de la pelvis va a estar dada principalmente por lo que son 6 arterias en el caso de la mujer y 4 en el hombre. Las 6 arterias que van a ingresar a la cavidad pélvica van a ser las arterias hipogástricas o ilíacas internas, derecha e izquierda respectivamente, las arterias gonadales u ováricas, también derecha e izquierda respectivamente, y las impares van a ser la sacra media, que viene de la bifurcación de la aorta, y la arteria rectal superior, que viene de la mesentérica inferior. Entonces, de esta manera son las 6 arterias que ingresan a la pelvis. En el caso del hombre, las arterias gonadales no ingresan a la pelvis, por lo tanto solo tenemos las arterias ilíacas derecha e izquierda, ilíaca interna, las arterias sacra media y la arteria rectal superior, solo son 4. La aorta, a nivel de lo que es la cuarta vértebra lumbar, se bifurca en lo que es la arteria ilíaca común derecha e izquierda, y esta se divide a nivel de la articulación sacroiliaca en lo que es la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna va a tener división anterior y una división posterior. La división posterior va a mandar ramos hacia lo que son la pared, principalmente la iliolumbar, la arteria sacra lateral, las arterias glúteas superior e inferior, aunque a veces la inferior puede surgir de la división anterior. Y la división anterior manda ramas parietales, que es la obturatriz, pero principalmente va a mandar ramas viscerales que van a ir a la vejiga, al útero en el caso de la mujer y al recto en ambos sexos. Y finalmente la arteria pudenda interna, que va a irrigar todo lo que es la región del periné. Una división un poquito más fácil es con una mnemotecnia, que se le conoce así como qué fue lo que hizo la persona que se estaba ahogando. Dicen que hizo glu glu. Entonces, esto de hizo glu glu se refiere principalmente a las ramas parietales. O sea, I de iliolumbar, que es esta que viene ascendiendo, se llama iliolumbar porque asciende por la región ilíaca y hacia la región lumbar, se anastomosa con la circunfleja ilíaca profunda y con la cuarta vértebra lumbar. S de sacralateral, que prácticamente se viene por la región lateral del sacro y que va a mandar ramitas que se anastomosan con la sacra media para entrar por los agujeros sacros e irrigar lo que es la porción del canal sacro. La O de arteria obturatriz, que es la arteria que se va a venir directamente hacia lo que es el agujero obturado y va a enviar una rama ilíaca, una rama púbica, y finalmente atraviesa por el pequeño orificio de la membrana obturatriz para salirse e ir a irrigar lo que es la cara interna del muslo. Glu glu se refiere a la glútea superior y glútea inferior.
la glútea superior, se llama así porque va a pasar por el agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme que habíamos mencionado. Entonces se llama glútea superior y va a irrigar principalmente los músculos glúteos medio y menor. Y la glútea inferior, que puede salir de la división posterior o de la división anterior, pasa también por el agujero ciático mayor debajo del piriforme y se va a dirigir a lo que es la región glútea para irrigar al glúteo mayor. Entonces son las arterias que se van a encontrar como ramas parietales. Las ramas viscerales, como su nombre lo dice, van a ir a las vísceras. Tenemos, en el caso de la mujer, lo que es la vejiga, el útero y el recto. Las arterias que van a ir a la vejiga son las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales se van a dirigir hacia lo que es la parte del pubis y al llegar a lo que es la región del pubis se oblitera. O sea que aquí se cierra, que es la arteria umbilical que iba hacia el cordón umbilical, pero se continúa como ramas vesicales superiores que van a irrigar la parte superior de la vejiga. Después tengo lo que son la arteria uterina, la cual va a llegar a la parte lateral del cuello de la matriz y va a tener una rama ascendente para la matriz y una rama descendente para la vagina. La rama ascendente se anastomosa con esta arteria, que es la arteria ovárica, que viene directamente de la cara anterior de la aorta a nivel de L2, viene descendiendo, entra en la pelvis y prácticamente van a formar un arco, un circuito que es el tubo ovárico para lo que es la irrigación del ovario y la tuba. De esta misma arteria uterina se puede desprender la vaginal o puede salir directamente de lo que es la arteria ilíaca interna. La vaginal va, como su nombre lo dice, a la parte de la vagina, pero cruza hasta el cuello de la vejiga y también irriga la parte inferior de la vejiga. Después la siguiente rama es la rectal media, que va directamente a la parte media del recto, y la parte final va a ser la arteria pudenda, que es una arteria que se sale por el agujero ciático mayor, pasa por detrás del ligamento sacroespinoso y regresa a lo que es la pelvis, pero ya por debajo de lo que son los músculos del diafragma pélvico, en lo que se le conoce como el conducto pudendo, a nivel de lo que son las fosas isquionales, y va a dar irrigación a la parte inferior del recto por la rectal inferior, a la zona del periné por ramos perineales y hacia la zona de lo que es los labios mayores y la arteria dorsal del clítoris en la mujer, al escroto en el hombre y a la arteria dorsal del pene en el hombre. Aquí tenemos en el caso del hombre, decíamos ramas viscerales, van a ser las vesicales superiores que vienen de la umbilical, las vesicales inferiores que salen directamente de la ilíaca interna y que pueden irrigar también parte de la próstata, la rectal media que irriga la parte media del recto y también parte de la próstata, y finalmente lo que es la pudenda interna que dijimos sale por el agujero ciático mayor, regresa por el ciático menor, pasa por lo que es el conducto pudendo hacia lo que es la región isquional, irriga lo que es el recto en la parte inferior, irriga la zona del periné y también va a irrigar el dorso del pene. En el caso de la mujer, aquí tenemos las umbilicales, vesicales superiores, después tengo la uterina con su rama ascendente, que va hacia lo que es la región tubo-ovárica y se anastomosa con la ovárica, y una rama vaginal que viene a la vagina, y en algunos casos también la arteria vaginal sale directamente de la arteria uterina, llega a toda la vagina y a lo que es el cuello de la vejiga. Por lo tanto, en la mujer no hay como tal una vesical inferior, sino que es la misma vaginal, que es la que va a estar irrigando, y aquí lo vemos. La arteria uterina llega a lo que es cerca del cérvix, su rama ascendente, una rama vaginal, y de aquí sale la arteria vaginal que irriga la vagina y una pequeña porción hacia la parte inferior de la vejiga, se le conoce como rama vesical inferior. Aquí tenemos nuevamente cómo llega la uterina, su rama ascendente que forma lo que es el circuito tubo-ovárico junto con la ovárica, y hacia abajo decíamos una rama vaginal y la arteria vaginal propiamente que llega incluso hasta el cuello de la vejiga. El drenaje venoso es prácticamente igual. Tenemos lo que son las venas que van a salir directamente de las vísceras. Tenemos las venas vesicales superiores, tenemos las venas uterina, las venas también vaginal, la vena rectal media, que normalmente van a desembocar en la vena ilíaca interna y que incluso también lo que es la región pudenda va a llegar hacia lo que es la ilíaca interna. La única diferencia es la sacra lateral, que normalmente llega directamente ya hasta la vena cava, y también la iliolumbar, que en lugar de hacerlo como en el caso de las arterias de la ilíaca interna, va a lo que es la ilíaca común. En algunos casos también el drenaje se va por el interior de lo que es la región vertebral interna, de tal manera que los plexos que se encuentran alrededor de la vejiga, de la vagina y del recto,
pueden también drenar por este sistema vertebral interno. Es por eso que algunas metástasis de tumores se pueden ir hacia lo que es la región vertebral interna. En el caso del hombre es similar, también lo que son las venas que forman los plexos vesicoprostáticos rectales se pueden ir hacia lo que son los plexos vertebrales, pero principalmente van a ir a la vena ilíaca interna. Entonces recordamos que la vena femoral, al pasar el anillo femoral, se forma la vena ilíaca externa, que junto con la vena ilíaca interna van a formar lo que son la vena ilíaca común. La unión de las venas ilíacas a nivel de lo que es L4, L5 van a formar la vena cava inferior, que sabemos va a desembocar en la aurícula derecha. Las venas gonadales, las del lado derecho, desembocan directamente en la vena cava y las del lado izquierdo lo hacen en la vena renal izquierda. Las sacras laterales, ya mencionamos, drenan directamente hacia lo que es la vena cava y la iliolumbar hacia la vena ilíaca común. Recordemos que la parte superior del recto, la rectal superior, va a ir a lo que es la mesentérica inferior y esta mesentérica inferior se va al sistema porta. Los linfáticos que tenemos en la región de la pelvis van a estar conformados por nódulos que se encuentran en la región inguinal y en la región pélvica. Los órganos pélvicos regularmente tienen que drenar hacia lo que es los nódulos ilíacos internos. Sin embargo, los que están pegados a la parte anterior y sobre todo en la parte superior, que es el techo de la vejiga, la parte superior de lo que es el fondo del útero, los ligamentos redondos, que sabemos van por los canales inguinales, su drenaje linfático va a ser hacia estos nódulos, que son los nódulos inguinales. Tenemos nódulos inguinales que son superficiales, que recogen también todo lo que es el periné, y van a los inguinales profundos. Estos pasan a los inguinales, a los ilíacos externos, y de ahí, junto con los ilíacos internos, van a ir a lo que son los ilíacos comunes y van a ascender hacia lo que son los nódulos lumbares. Estos nódulos linfáticos lumbares van a desembocar en la cisterna del quilo hacia el conducto torácico. En el caso de los ovarios, prácticamente el drenaje linfático va por lo que son los plexos gonadales, que llegan directamente hacia las regiones lumbares, y en las partes posteriores del recto pueden ascender hacia lo que son los nódulos sacros. Hay unos pequeños nódulos que son inconstantes, que son los pararrectales. Estos ya ascienden directamente hacia los nódulos lumbares. Es por eso que las metástasis, en el caso de lo que son los problemas de ovario, por ejemplo, pueden invadir prácticamente todos estos nódulos linfáticos, y en una cirugía de un cáncer de ovario hay que quitar lo que son los ovarios, hay que quitar el útero, hay que quitar todos estos ganglios, hay que quitar el omento y también incluso hay que tomar muestras de líquido peritoneal. La inervación que vamos a tener va a estar dada principalmente por los plexos lumbosacros. Sin embargo, estos, la mayoría se van a dirigir sus fibras hacia la extremidad inferior. Tenemos lo que es el nervio ciático, que viene desde L4 hasta S3, pero va a inervar principalmente lo que son las extremidades. Se va a formar pequeños nervios para el músculo piriforme, para lo que es el músculo obturador interno. De las raíces de L4 hasta S1 van a estar saliendo los nervios glúteos superiores, y también de L5 hasta S2 los glúteos inferiores para inervar los músculos de esta región. Sin embargo, las vísceras pélvicas van a recibir inervación por vía visceral aferente, por vía simpática y parasimpática. La vía simpática va a ser principalmente por lo que son los plexos mesentéricos inferior y por el plexo hipogástrico, que van a traer fibras directamente desde lo que son los esplácnicos lumbares. Entonces van a descender, van a llegar prácticamente hacia los plexos hipogástricos inferiores, hacen sinapsis primeramente en estos ganglios, después ya llegan a lo que son los órganos pélvicos, y el simpático se va a encargar principalmente de aumentar lo que es el tono del esfínter del músculo detrusor para lo que es la contención de la orina. También aumenta lo que es el tono de los esfínteres anales y del pubo rectal. De esta manera van a ser músculos de contención y nervios de contención. El parasimpático va a estar dado principalmente por los nervios esplácnicos pélvicos, que salen de S2, S3 y S4. Estos nervios esplácnicos pélvicos van a viajar, se van a continuar hacia los plexos hipogástricos inferiores, se unen para formar lo que son los nervios o los plexos hipogástricos pélvicos, y llegan a lo que son las vísceras, donde allá hacen sinapsis. Lo que hace el parasimpático es lo contrario, va a ayudar a lo que es relajar los esfínteres para la micción y la evacuación, y a nivel de los genitales va a condicionar la erección. Estas mismas vías, que son los esplácnicos, van a servir de vías viscerales aferentes, o sea, la conducción de lo que son estímulos sensoriales que pueden producir dolor cuando viene la sensación de orinar o de hacer del baño, van a viajar en forma retrógrada hasta lo que son estos nervios esplácnicos pélvicos,
llegan a S2, S3 y S4 y vienen esas sensaciones. Lo que es ya la zona del periné, por debajo, va a estar principalmente por el nervio pudendo, que sale también de S2, S3 y S4. Y este nervio pudendo sigue lo que es el trayecto también de lo que es la arteria pudenda interna, abandona lo que es la pelvis por el agujero ciático mayor, debajo del piriforme, regresa por lo que es el conducto pudendo y le va a dar inervación sensitiva a la zona del periné. El periné es la porción que vamos a encontrar en la posición anatómica como el espacio que hay entre los muslos y los glúteos, pero en una posición ginecológica o de litotomía va a ser un espacio en forma de rombo constituido por dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior se conoce como triángulo urogenital y el triángulo posterior como triángulo anal. Y en este sitio, bueno, vamos a tener como referencia por delante lo que es el pubis, por detrás lo que es la punta del hueso coxígeo y lateralmente por las tuberosidades isquiáticas, y vamos a tener una línea en medio que en el centro va a tener lo que se le conoce como punto central del periné o cuerpo del periné, que es una porción fibrocartilaginosa de lo que es tejido conjuntivo y de tejido de tipo colágeno, que se va a encontrar entre lo que es, en el caso de la mujer, el introito y el ano, y en el caso del hombre, entre lo que es el escroto y la región anal. Si nosotros retiramos las estructuras de tejidos blandos, vemos la estructura ósea, y aquí tenemos prácticamente este rombo dividido y forma lo que es el triángulo urogenital por delante y el triángulo anal por detrás, y en el punto central del periné, en la distancia que pasa prácticamente desde lo que son las tuberosidades isquiáticas. Si vemos, este triángulo urogenital no es totalmente recto, sino que va a descender, ¿sí? Y va a formar lo que son unas porciones profunda y superficial en base a lo que es el músculo, los músculos del diafragma pélvico. Entonces recordemos que en esta región, si nos continuamos con lo que son las fascias que vienen desde lo que es la región abdominal, la fascia de Camper, que es prácticamente la fascia adiposa, se continúa con lo que es la grasa de lo que es los muslos, y a nivel de lo que es en el caso de la mujer va a formar también parte de lo que es la fascia superficial. Después tenemos lo que es la fascia de Camper, que se continúa como una fascia, que es una fascia membranosa, que se le conoce como la fascia de Coles o fascia perineal superficial. Y la fascia perineal profunda, que va a estar envolviendo prácticamente lo que son los músculos que se encuentran en la zona del periné, se le conoce como la fascia de Gallaudet. Y va a haber espacios que se van a encontrar, el espacio prevesical que habíamos dicho, el tabique que va a estar conformado entre lo que es la vejiga y la vagina, otro tabique entre la vagina y lo que es el recto, y en el caso del hombre prácticamente también se van a formar lo que son estos tabiques a nivel de lo que es la región prostática y la región entre el recto y la vejiga. Aquí tenemos también las fascias que también se continúan como fascias de Coles y fascias de Gallaudet, que habíamos mencionado, que son las fascias perineales superficiales y profundas, y también se continúa con lo que son la musculatura de lo que es la región escrotal, que es el músculo dartos. Por lo tanto, ya habíamos visto más o menos imágenes parecidas. Decíamos, tenemos lo que son los ligamentos cervicales transversos, por debajo tenemos lo que son los paracolpios, y aquí tenemos entonces lo que son los diafragmas pélvicos, que van a tener una fascia que va a estar recubriendo desde lo que es la región del obturador interno, la fascia que recubre el músculo elevador y las fascias viscerales que recubren la vagina, y por arriba decíamos se va a formar lo que es el paracolpio. Y por debajo decíamos tengo una membrana que es la membrana perineal, que me va a estar dividiendo una porción superficial y una porción profunda. En la porción profunda voy a tener fascias que todavía vienen de lo que es el músculo obturador interno, una fascia caudal de lo que es el músculo elevador del ano, y voy a tener también una fascia que se va a encontrar en lo que es la región de los músculos, que son los músculos del periné. Y entonces de esta manera se me va a formar aquí el periné profundo, o también conocida como fosa isquioanal. Y por fuera de él voy a tener el periné superficial. Aquí también lo tenemos, lo que es las fosas isquionales y también lo que es el periné superficial, la membrana, perineal. Si nosotros vamos observando con las imágenes que ya habíamos visto, los músculos elevadores del ano, ¿sí? Vamos a ver prácticamente que en la parte anterior, a nivel de lo que es el triángulo urogenital, ¿sí? Es donde se va a encontrar la membrana perineal, que es esta membrana que se va a encontrar prácticamente dividiendo el periné superficial del profundo, y prácticamente va a estar
recubriendo toda la parte anterior de este triángulo urogenital y va a tener un pequeño hiato por donde va a pasar, en el caso del hombre, la uretra, y en el caso de la mujer, la uretra con la vagina. Después, si nosotros retiramos esta membrana, vamos a encontrar lo que es las fascias que recubren directamente los músculos que se conforman en el periné, que es el músculo transverso, el isquio cavernoso y los bulboesponjosos, que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos lo que son los cuerpos esponjosos y lo que es el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, que van a estar envueltos por sus fascias. Y en el caso de la mujer, los labios mayores, que van a contener también tejido esponjoso, y a los lados también los músculos cavernosos para la erección de lo que es el clítoris. Y estos son los músculos que mencionamos. Tenemos en la parte central el músculo bulbo esponjoso, que prácticamente viene desde lo que es el cuerpo perineal, el centro del periné, hacia lo que es envolver a lo que es el cuerpo esponjoso del pene, en la raíz del pene, a nivel del bulbo del pene. Lateralmente, desde lo que son las tuberosidades isquiáticas hacia lo que son los órganos eréctiles, tenemos los isquiocavernosos, hasta los cuerpos cavernosos, y en forma transversal tengo lo que son los músculos transverso del periné, que en el caso del hombre tenemos un transverso profundo y un transverso superficial. El transverso profundo está por encima de la membrana y el transverso superficial es este que se observa por debajo de la membrana, y otro músculo que es el músculo esfínter externo del ano. En el caso de la mujer tenemos igualmente lo que son los músculos bulboesponjosos, que van a rodear las porciones esponjosas de los labios mayores. Tenemos los músculos isquiocavernosos, que también van de lo que son las tuberosidades isquiáticas a lo que son los órganos eréctiles del clítoris. El músculo transverso del periné, que este es más de tipo músculo liso. En este caso nada más es uno, no hay profundo y superficial. Y tenemos lo que es el músculo esfínter del ano. Entonces, en el caso de la mujer tenemos la región del periné, que decíamos es una porción triangular que viene desde lo que es el monte del pubis, la cara interna de los muslos a nivel de las espinas isquiáticas, hasta lo que es la línea interglútea, donde se encuentra el vértice del coxis, y se divide en un triángulo urogenital en la parte anterior y un triángulo anal. Solamente el triángulo urogenital está cubierto por la membrana perineal. De esta manera vemos la membrana perineal como está recubriendo. Aquí tenemos las fascias grasas, que decíamos es continuidad de lo que es la de Camper. Después tenemos lo que es la continuidad de lo que es la de Scarpa, que se le conoce como fascia de Coles. Y después la que recubre directamente los músculos perineales, que va a ser la fascia de Gallaudet. Y tenemos lo que es la membrana perineal. Si nosotros seguimos viendo las estructuras, vamos a encontrar que en esta región va a estar irrigado principalmente por la arteria pudenda interna, que va a venir viajando y va a formar lo que son ramos perineales y lo que es la arteria dorsal del clítoris. A nivel de lo que es las regiones de los labios mayores se van a encontrar principalmente lo que son el bulbo vestibular, y vamos a encontrar por detrás lo que son las glándulas vestibulares mayores, que van a lubricar la zona de la vagina, conocidas como glándulas de Bartholin. Y el espacio entre los labios mayores es el vestíbulo, en donde se va a abrir lo que es el meato urinario externo y también lo que es el introito de la vagina. Si observamos también y quitamos lo que es la membrana perineal, vamos a observar lo que son los músculos que mencionábamos, isquiocavernoso, y los músculos transverso y las regiones bulboesponjosas, y vamos a tener unas fibras que van a reforzar este sitio y van a comprimir lo que es la zona del esfínter de la uretra. Entonces el músculo compresor de la uretra. ¿Sí? Aquí lo vemos nuevamente, lo que son músculos esfínter externo del ano, músculos transversos, los músculos bulbocavernosos, bulboesponjosos, músculos isquiocavernosos y lo compresor de la uretra y la membrana perineal. En el caso del hombre, también lo que son las fascias de Camper se continúan, decíamos, con lo que es la tejido graso de las extremidades inferiores. Las fascias de Scarpa se continúan con la fascia lata y con lo que es la fascia de Coles, y van a formar también, decíamos, lo que es el músculo dartos y una envoltura que es la fascia de Bock, que es la fascia peniana. ¿Sí? Igual, si nosotros retiramos estas estructuras, vemos los músculos bulbo esponjoso, que viene también, decíamos, desde el centro perineal hacia lo que son el cuerpo esponjoso, isquiocavernoso desde las tuberosidades hacia lo que son los órganos eréctiles, y los músculos transversos del periné, esta es la superficial, por dentro está el profundo, y el músculo esfínter del ano. Y se observa aquí lo que es la membrana perineal prácticamente recubriendo lo que son los músculos transverso superficial, y se ve lo que es la zona del cuerpo perineal. Y en este sitio pues vamos a tener lo que es el diafragma urogenital, únicamente abierto por lo que es la abertura de la uretra.
Y tenemos también, igual que en el caso de la mujer, los nervios pudendos que van a viajar por aquí y la arteria pudenda interna que va a mandar ramos perineales y va a terminar en lo que son las arterias para lo que es la uretra y la arteria dorsal del pene. Aquí tenemos nuevamente lo que son nervio, arteria y venas dorsales del pene que se van a dirigir hacia la parte anterior, donde queda una abertura en la parte anterior de lo que es la membrana perineal. En el caso de lo que es el hombre, recordemos que la vejiga va a formar un esfínter interno. Después prácticamente se continúa con la porción muscular de la próstata y después tengo ya lo que es el músculo esfínter externo de la uretra, que son inervados, decíamos, por el simpático para aumentar el tono y evitar la micción y por el parasimpático para relajarse y producir la micción. En el caso de la mujer tenemos un solo esfínter, que es el esfínter externo de la uretra, que va a estar reforzado por lo que es el músculo compresor del esfínter o de la uretra, y también otro que abraza con todo y la vagina, que es el músculo esfínter uretrovaginal. En la región posterior vamos a encontrar principalmente, decíamos, en las fosas isquionales, que se van a encontrar por la parte inferior a lo que es el diafragma pélvico, los conductos pudendos, que es el sitio por donde va a viajar el nervio pudendo, y la arteria y venas pudendas internas, y van a llegar hacia lo que es la región del ano. Aquí lo tenemos nuevamente. Vemos cómo tenemos el recto. El recto en la porción final va a terminar en lo que es el conducto anal, en esta unión que es la unión anorrectal. Después por debajo vamos a encontrar lo que es la columna anal. Tenemos el cambio de epitelio de un cilíndrico a un estratificado no queratinizado y después ya tenemos a nivel de lo que es la línea anocutánea ya lo que es un epitelio estratificado. Y en este sitio vamos a encontrar válvulas y vamos a encontrar también unas criptas que van a producir moco para la lubricación de lo que es la región anal. Vamos a encontrar engrosamiento de la submucosa con lo que son los vasos hemorroidales internos. Y decíamos que en las regiones laterales vamos a encontrar lo que son los espacios isquioanales, por donde decíamos lo que es la arteria pudenda interna va a viajar, va a ir por estos conductos que son los conductos pudendos, que prácticamente van a llevar lo que es irrigación a la zona del recto por medio de la rectal inferior, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el paso de lo que es la arteria pudenda interna. Dijimos abandona lo que es la pelvis por el orificio ciático mayor, pasa por detrás de lo que es el ligamento sacroespinoso, regresa a través de lo que es el ciático menor, viene por el conducto pudendo, por la región isquional, manda lo que es la arteria rectal inferior, manda ramos pudendos, manda ramos escrotales posteriores y finalmente nos manda lo que es la arteria dorsal del pene. En el caso de la mujer, decíamos, manda también lo que es la rectal inferior, ramos perineales y me va a mandar lo que son los ramos dorsales del clítoris. En la región anal, digamos, tenemos lo que es el engrosamiento de lo que es el esfínter interno, que es autónomo, que normalmente decíamos tiene acción por medio del simpático para mantener la continencia fecal, y tenemos otro esfínter externo que tiene una porción subcutánea, una porción superficial y una porción profunda que se continúa o se confunde con el músculo elevador del ano. Y en esta región vamos a tener inervación diferente por encima de esta línea, que es la línea dentada. Prácticamente en esta región todavía pertenece, decíamos, hacia lo que es el drenaje linfático. Va a ir principalmente hacia lo que son los plexos ilíacos. Lo que es la irrigación va a ir hacia lo que es las venas rectales superiores y de ahí hacia lo que es la mesentérica inferior para ir a la porta. Todavía el drenaje, la circulación y la irrigación viene principalmente de la arteria rectal superior hasta este sitio donde se anastomosa con la rectal media, que ya viene de la ilíaca interna, y también la inervación, todavía la sensitiva, va a venir principalmente por las vías aferentes parasimpáticas que van hacia S2, S3 y S4. Va a tener inervación también simpática, todavía en esta región, para aumentar lo que es el tono de los esfínteres, y del parasimpático para su vaciamiento. Ya por debajo de esta línea, principalmente los vasos sanguíneos van a ser pudendos externos, o sea que la arteria pudenda externa viene de la femoral, la vena pudenda externa va a desembocar también en la femoral, el drenaje linfático se va a ir hacia lo que es los nódulos inguinales superficiales, y la inervación va a ser principalmente por el nervio pudendo, que también sale de S2, S3 y S4, ¿sí? Y pues bueno, dentro del programa también nos dice que analicemos lo que es una episiotomía, que es un corte que se va a hacer a nivel de lo que es la región del introito vaginal para ayudar a lo que es el parto. Sin embargo, está ya casi en desuso,
por los riesgos que conlleva, ya que cuando se hace una episiotomía media, lo que se corta es hacia lo que es el cuerpo perineal y se corre el riesgo de un desgarro hacia la región anal y la formación de fístulas anovesicales, por eso está contraindicado. Y cuando se hace en forma lateral, se va a cortar principalmente lo que son los músculos bulboesponjosos y lo que es el músculo transverso del periné, pero esta conlleva, aunque es más segura, va a llevar riesgo de hematomas y de infecciones, por eso se trata de evitar hasta donde sea lo posible. Y pues bueno, de esta manera terminamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.